fondos públicos y transparencia. Las fuertes críticas sobre las transferencias millonarias destinadas para algunos municipios y la poca transparencia con las que se habrían utilizado obligó esta semana al gobierno del presidente Mulino a hacer las aclaraciones pertinentes y anunciar el inicio de auditorías. Si bien la descentralización paralela fue eliminada, lo que queda claro es la necesidad de revisar las reglas de uso en el otorgamiento, distribución y uso correcto de estas partidas. ¿Cuál será el futuro de la descentralización? ¿Están los municipios preparados para el uso correcto y acabar con el despilfarro del pasado? Este tema lo analizamos. Sistema penitenciario y resocialización. Con una población que sobrepasa los 25.000 privados de libertad, el sistema penitenciario nacional enfrenta grandes desafíos. El cumplimiento de las penas, el control de la corrupción dentro del sistema que implica las operaciones criminales dentro de nuestras cárceles. Pero lograr la resocialización de los que infringieron las leyes, sin duda, también está premiante. Mujer, madre y sociedad. En el Día de las Madres no podemos dejar de abordar el rol de la mujer como pieza clave en el desarrollo de nuestra sociedad. Las mujeres no solo son mayoría, según el último censo, lideran la lista de desempleos y son cabezas de familia. Abordamos la realidad de las mujeres y madres en este país desde el punto de vista social, económico y político. Sean todos bienvenidos a nuestro radar. Reiteramos los buenos días y gracias por acompañarnos en este radar de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025. Tema obligado para esta semana. Los fondos destinados a los municipios. Hay una pausa, una eliminación en los fondos de la descentralización paralela. Como tal, el gobierno ha dicho que desapareció. Sin embargo, una fuerte crítica que se ha enviado este año obligó al gobierno a salir en conferencia de prensa este jueves a dar las declaraciones de cómo y por qué fueron destinados a ciertos municipios más de 6 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con la descentralización? ¿Cómo mejoramos las normas de equidad y distribución de estos fondos millonarios? Hoy me acompañan Luis Duque, diputado de Vamos, excomisionado de Asuntos Municipales, también Jorge Ricardo Panay, director ejecutivo de AMUPA, y se suma Narciso Machuca Gómez. Él es abogado de AMUPA, pero también fue subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización. Lo primero que vamos a hacer es escuchar parte de las declaraciones y explicaciones que daba en conferencia de prensa este jueves el ministro Chapman y también el Contralor de la República a solicitud del presidente Mulino. Tenemos un extracto de lo que anunciaba precisamente el ministro de Economía y Finanzas. Tal cual comentara el presidente. El MEF no cuenta con la visibilidad sobre la utilización o destino final de los fondos conforme fueron solicitados, para lo cual hemos recurrido al apoyo de la Contraloría General de la República en atención a sus competencias legales, que seguro comentará el Contralor que se reflejará en auditos para en efecto comparar si se ha hecho una justa utilización de estos recursos y que no se hayan desviado y hayan terminado o hayan sido mal utilizados estos recursos que menciona la ciudadanía con justa razón, y este ministro y el gobierno nacional lo ha mencionado el presidente, compartimos esa preocupación. Bien, ahí están las declaraciones hechas. Dos cosas puntuales. Se hace auditoría, pero también reconocen como gobierno la necesidad de hacer los cambios y las modificaciones que necesita la ley de descentralización. Pero para poner más en contexto, Luis, quiero empezar con usted. Vamos hizo la denuncia pública. ¿Cómo pudiésemos resumir la situación que ustedes han denunciado y su reacción también a lo que ha anunciado el gobierno? Sí, mira, a mí me gustaría, primero que todo, sé que mañana es 8 de diciembre, desearle un feliz Día de las Madres a todas esas madres, en especial las de San Miguelito. Mira, quiero empezar con una frase que va a contextualizar todo. La descentralización no es el problema. La discrecionalidad
y la falta de transparencia sí es el problema, y eso es lo que el Ejecutivo ha estado realizando. Sin embargo, el Ejecutivo salió y dio la cara luego de las fuertes declaraciones que nosotros hemos hecho de las diferentes denuncias. ¿Y por qué nosotros señalamos lo siguiente? Porque la descentralización asigna por ley 2 fondos, el PIOPS y el IBI. Sin embargo, hay subsidios que se dan a algunos municipios porque no pueden administrar o no reciben o no recaudan los suficientes tributos que necesitan para poder funcionar, y eso se hace a través del gobierno central. Sin embargo, se han estado realizando por fuera del marco de la ley de descentralización, quiero dejarlo claro, algunas transacciones directas a algunos municipios y juntas comunales de forma directa, es decir, de a dedo, discrecionalmente, a estos municipios. Sin embargo, es importante también resaltar de que esto han sido transferencias realizadas tanto por el MEF como también por el Ministerio de Cultura para cubrir ciertos gastos que se han estado estipulando. Son más de 5 millones de dólares que se han visto hasta el momento transferidos a diferentes juntas comunales, donde la mayoría responden a alcaldes que son del partido de gobierno, RM, y a diputados intrínsecamente relacionados a estos circuitos. Y te quiero poner el ejemplo rápidamente para poner algo y contextualizarlo sobre la mesa. En San Carlos, un municipio que recibió desde diciembre del 2024 hasta la fecha, en diciembre del 2025, alrededor de $700.000 a través de estos créditos extraordinarios o créditos suplementarios. ¿Qué sucede? De esos $700.000 se han destinado alrededor del 80%, es decir, $502.000 para cubrir gastos, de donativos a personas. Entonces ahí viene la gran pregunta. A pesar de que el ministro Chapman indicó que ellos iban a ponerle ahora el ojo a cualquier práctica, y voy a utilizar sus palabras, que se aparte de la ley que confunda la descentralización con clientelismo político, que recaude el esquema de la mal llamada descentralización paralela, será corregida. Mi pregunta es, ministro, ¿por qué o cuál criterio ustedes utilizaron para asignarle a esa junta comunal específica esos montos a través de este tipo de gastos? ¿Qué justificación tiene el MEF? Porque una cosa es la información técnica que envía el municipio, pero lo otro es los criterios que utiliza el MEF para asignar los recursos. Bien, yo sé que dentro de AMUPA se ha generado todo un debate, porque más allá del conocer ahora que hubo un nuevo renglón dentro del MEF, y así el propio ministro Chapman lo reconocía, hay una discrecionalidad que ha causado ruido. Quiero conocer su opinión al respecto y cómo al final resolvemos esta situación que al final nos obliga a decir qué va a pasar con los fondos de la descentralización, que hay que cambiar en el modelo de gestión de esos fondos. Don Dicky. Bueno, tú acá haces la pregunta del millón. Primero, la posición nuestra en términos de repartición de fondos siempre ha sido que todos los municipios tienen derecho a recibir fondos sin exclusión de ninguno. También hemos avanzado en las propuestas que hemos hecho que los municipios deben recibir fondos para desarrollos específicos de sus potencialidades y de sus problemas. ¿Qué significa esto? Que hay municipios con problemas muy fuertes, específicamente podemos mencionar Colón, San Miguelito, Arraiján, que tienen junto con el de Panamá, el 63% de toda la población del país vive aquí. Entonces esos municipios van a requerir muchos recursos para solucionar los problemas. Otros municipios, por ejemplo, hemos identificado en las 4 provincias del interior y una apuesta a un canal turístico interoceánico para desarrollar las potencialidades de la naturaleza y de la cultura en esa parte. Entonces, el otro tema básico que hemos estado solicitando y tenemos nuestras propuestas en la Asamblea, hemos ido a las reuniones, es que exista un marco regulatorio de todo este proceso. No hay una política nacional de descentralización, no hay una estrategia nacional de desarrollo territorial y el crecimiento económico y la generación de riqueza se está concentrada en la zona de tránsito, sin embargo en el interior no está. Por eso son las asimetrías, las diferencias, los bloques de pobreza. ¿Y cómo reaccionaron, cómo han reaccionado
los distintos alcaldes, porque hasta hace 2 semanas había un debate sobre el reclamo que hacían los distintos gobiernos locales por la falta de fondos que el gobierno ha dejado de proveer para enfrentar los innumerables problemas que hay a lo largo del país. Y encontrarse ahora que unos cuantos municipios, ¿cuántos fueron? Hasta ahora nosotros hemos identificado más de 10. No hay una cifra clara. Estamos esperando que el ministro Chapman nos pueda compartir la información que aún no la ha hecho pública. El enterarse que solamente 10 sí los han recibido. O sea, ¿qué explicación se merece y qué debate ha generado esto para hacer los correctivos desde los gobiernos locales? Gracias, Castalia, por la oportunidad. Y igual que el diputado Lucho, yo quiero saludar a mi madre que debe estar pendiente de este programa. Quiero hacer una aclaración para arrancar. Sí, por supuesto. Este tema no tiene que ver absolutamente nada con descentralización. Total. Vamos a sacar la descentralización de la esfera. Este es un tema de una transferencia que se ha dado de manera especial a algunos municipios, pero no tiene que ver nada ni con la autoridad, ni con la ley, ni con los fondos. Absolutamente nada. Decir que hay algo que ver con descentralización no es correcto. Entonces, vamos a hacer primero esa separación. Segundo, los municipios por ley, desde 1972, de acuerdo a la ley 106, pueden solicitarle fondos al órgano ejecutivo, porque así lo ha contemplado la ley, así lo tiene la propia Constitución política, no solamente la del 2004, sino las constituciones precedentes. En el artículo 236 de la Constitución política dice que los municipios pueden solicitarle al Ejecutivo cualquier tipo de apoyo cuando se vean en problemas, no solamente de inversión. Cuando tengan problemas administrativos, cuando tengan un problema que no pueden superar, él tiene que levantar la mano y decirle, gobierno central, ayúdame porque tengo una crisis y no puedo resolverla. Este tema de pasarle a un municipio un fondo adicional es un tema que viene recurrentemente ocurriendo en el país. Un ejemplo reciente podemos verlo en lo que pasó con San Miguelito en la gestión anterior. San Miguelito tenía un problema muy serio en el pago de la cuota de seguro social y el Ejecutivo tuvo que ayudar al municipio para poder cubrirlo. De esta forma se ha estado cubriendo en algunos momentos y el gobierno central ha estado ayudando a los municipios. Pero aquí viene un detalle, Castalia, y a todos los oyentes. Mire, televidente, mire, para cuando usted pide un fondo al Ministerio de Economía y Finanzas, esto no es de que usted me pidió como quien llega a la ventanilla a un McDonald's y en la siguiente ventanilla tal cheque. Usted tiene que cumplir con una serie de procedimientos. ¿Cómo cuáles? El municipio tiene que mandar un documento al Ministerio de Economía y Finanzas bien sustentado por qué razón está pidiendo ese dinero. Y en base a ese documento, el Ministerio de Economía y Finanzas, una vez el ministerio lo recibe, lo evalúa y se da cuenta si eso que me está pidiendo se ajusta o no se ajusta a lo que conlleva. Por ejemplo, le menciono un ejemplo. El municipio de Aguadulce, que ha sido cuestionado el alcalde de Aguadulce en este sentido. Resulta que el municipio de Aguadulce tuvo una crisis en cómo pagar la planilla, igual que lo está teniendo el municipio de La Chorrera. Igual que lo tienen todos los municipios. Igual que lo tiene la mayoría. Todos los municipios. Pero resulta que el 70% de los municipios que tenemos actualmente son municipios nuevos, son autoridades nuevas. Ese procedimiento está desde 1973 funcionando y cuando se le da inducción al cargo a todos los representantes y alcaldes del país, se le dice, ustedes pueden pedir al órgano ejecutivo apoyo. El detalle está en que en el quehacer diario, en el quehacer permanente, a veces no se toma en cuenta. Pero la discrecionalidad aquí... Sí, pero aquí está el detalle, licenciada. Puede ser que exista una discrecionalidad. Sí existe. Pero resulta que el municipio, el que se le da, es el que está pidiendo el que se le da. Y resulta que no todo el que pide es el que se le da, sino después que el ministerio hace la evaluación. Lucho. Sí, ahí sí me gustaría aportar, y yo creo que usted ha traído un punto muy importante a la mesa. Más allá de los informes que entregan los municipios, está la revisión técnica que tiene que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí es donde nosotros estamos viendo que no conocemos los criterios técnicos que está utilizando el Ministerio de Economía y Finanzas para asignar de forma discrecional a esta Junta Comunal sí, a este municipio sí. ¿Por qué? ¿Y por qué a los otros no? Cuando nos hemos escuchando las palabras del mismo ministro, nosotros identificamos de que ninguno de los 10 corregimientos que tienen problemas de pobreza multidimensional han recibido algún tipo de apoyo. Entonces, ¿qué criterio técnico está utilizando el Ministerio de Economía y Finanzas para eso? Y aquí quiero dejar algo claro, más allá del procedimiento que se realiza, que es un procedimiento en el cual tiene que pasar esta solicitud a través del Consejo Municipal, aprobarse y luego pasar a Gaceta Oficial, yo quiero y le hago la pregunta, ¿por qué se responden en momentos de crisis fiscal varias de estas solicitudes a un solo municipio? Y también,
hay algunos municipios de los cuales no pasan por este proceso, pero igual están dando las transferencias. Y tengo aquí el ejemplo de algunos, te lo puedo decir, Pinungana, Chame, Santa Isabel, Portobelo, entre otros. Entonces, hay muchas preguntas que quedan en el aire que el ministro, a pesar, y aquí quiero reconocer algo, a pesar de que él haya hecho el esfuerzo, dar la cara ante el país, que eso no lo había hecho ningún ministro antes, quedan muchas más preguntas que respuestas con respecto al tema de cómo se está manejando el tema. Pero más allá de los criterios técnicos que tiene que realizar el Ministerio de Economía y Finanzas, también hay otro trabajo que tiene que realizar la Contraloría, que es la auditoría de esos fondos. Que lo van a hacer. Que dice que ya lo van a hacer. Ya lo están pero haciendo. también hay otro tema que quiero traer a la mesa, que es que muchos de estos créditos suplementarios, créditos extraordinarios, fueron aprobados a la velocidad de la luz. Cuando hay otros referendos que tienen meses, O sea, ¿cómo explicamos no eso? hay claridad. Yo sí creo que hay que tener claro, porque al final las comunidades saben es que hay una obra que se está ejecutando, pero no saben cómo se distribuyen los fondos, no saben cuándo responde a descentralización, a menos que haga una consulta ciudadana como establece la norma, o tiene una discrecionalidad como todavía la norma lo permite. Es que ahí está el tema, Castalia. Si fuera por descentralización, tienen que cumplir con eso. Pero como se hace de forma discrecional, quien recibe el fondo decide en qué gastos se van a cubrir. No, Entonces, tiene que decirse antes. Claro, pero por eso, para que ¿qué el gasto país- se va a cubrir? Pero que exista hoy día la potestad de un gobierno a través del Ministerio de Economía y de la Contraloría de tener la discrecionalidad, porque la norma lo permite, porque es lo que estoy entendiendo. lo permite la ley. Pero eso Exacto. no distorsiona al final la ley de descentralización que debe ser No tiene que ver nada una cosa con otra. Es que lo hacen por fuera. No O tiene sea, que ver- pero ¿por qué aplica una norma para un segmento sí y para el otro simplemente? Cuando se hace la ley 37 y se reforma la ley 66, la idea surge de que históricamente los municipios no recibían suficientes recursos para poder enfrentar sus problemas. Uno de los temas que en ese momento analizamos nacional e internacionalmente es que Panamá carecía de una normativa para impulsar el proceso de descentralización. El proceso de descentralización es un proceso es simple, es transferir fondos del gobierno central al gobierno local. ¿Por qué? Porque el gobierno local es el que está más cerca de la gente. Entonces, esa ley resume una parte de los fondos que el municipio tiene a través del IBI y del PIOPS. Y normas, los dos tienen manuales y normas. Pero también en la Constitución panameña, histórica de 1903 a la fecha, venía este artículo que dice que el gobierno tiene que suplir las carencias del municipio para enfrentar los procesos de desarrollo. Entonces, ese artículo permite este tipo de transferencias. Y bueno, yo, por ejemplo, no coincido tampoco con la discrecionalidad. Yo creo que hay que hacer un análisis más profundo de la realidad. Yo, por ejemplo, apuesto al desarrollo de los territorios, al desarrollo local. Y apuesto a todos por encima. Natalia, yo te quiero decir algo con respecto a ese tema de discrecionalidad. Pareciera ser que tal vez queda en la mente del ciudadano que nos está escuchando y viendo, piensa que el MEF tal vez no está haciendo un trabajo bien sesudo de ver cuál es el Es que criterio hasta que para no hacer publiquen eso. la información y sean claros, El MEF, va a quedar así. yo trabajé en el Ministerio de Economía y Finanzas, igual que el licenciado Panay, y el MEF sí tiene elementos para poder evaluar cuándo un municipio tiene toda esa característica propia para ayudar. Y yo estoy seguro que el Ministerio de Economía y Finanzas va a decir, hombre, aquí hay algunos criterios. El diputado Lucho tiene todo su deseo de pedir eso, yo creo que el MEF lo va a proporcionar en su momento adecuado, pero sí existen información que evalúan. Hay un departamento de presupuesto que le evalúa, hay departamento de planificación que le evalúa, pero sí es posible que sea necesario publicar cuáles son esos elementos o esos conocer, por ejemplo, criterios para eso. ¿Para qué lo necesitaban? Pero aquí viene el detalle Eso que no yo, se sabe. pero yo quiero resaltar. Sí. Mira, todo ingreso que llega al municipio en este instante, a diferencia de otro periodo, tiene que entrar a un proceso que Contraloría ha implementado en los últimos meses. Y ese proceso es un cierre que permite que hasta el mínimo centavo sea fiscalizado. Yo quiero decir algo elemental, que yo no sé si al final los colegas lo preguntaron. Aquí lo que causó más ruido, y esto yo no lo puedo dejar por fuera, es el hecho que dentro de la discrecionalidad, casualmente, 2 de los municipios que fueron beneficiados los controla políticamente. Jorge Herrera, hoy presidente de la Asamblea Nacional, y la señora Dana Castañeda, figura clave del partido realizando meta y figura política
fuerte, por decir una de las más fuertes en la provincia Pero, de Coclé, una pregunta, Catalina. y expresidenta de la Asamblea Nacional. Eso evidentemente genera, No, pero hay que aclarar preguntas. algo. No, por eso digo, ¿En qué llama la momento le atención. dieron esos fondos al municipio de Aguadulce? Mira, aquí yo lo tengo, aquí yo lo tengo. Yo tengo la información, los datos. Es lo que la pregunta que yo como periodista haría. Que Claro. dentro del ruido que está causado por la forma, por la discrecionalidad, por la celeridad, porque a lo mejor hay municipios que tenían otras necesidades de pobreza y demás, figuran estas dos personas políticamente fuertes en este momento. Pero la gestión... No, Machuca, ahí yo tengo varias de la información que me gustaría compartir. Por ejemplo, aquí tengo varios de los publicaciones de los acuerdos municipales que se hicieron y están publicados en Gaceta Oficial. Esto es público. Y mira, yo hice un análisis aquí rápidamente y viendo lo que tú estás comentando. Por lo menos para Dana Castañeda, específicamente en Olá, se utilizaron para proyectos comunitarios y se recibió 150.000. Pero sin embargo, para Coclé, en La Pintada, se recibió 200.000 y 135.000. Para diferentes actividades de fin de año, el topón, el adornado de luces en parques y plazas, nacimiento, para cubrir gastos financieros pendientes. Eso básicamente porque su alcalde responden a partidos de gobierno. Pero, diputado, pero no es malo que lo reciban, porque eso no va estamos dirigido diciendo a la que es malo. comunidad. Aquí lo que estamos hablando es, estamos definiendo el tipo de gasto, la descripción del gasto y también la relación que existe entre el diputado y existe también en el alcalde que lo está recibiendo. Y no solamente en Aguadulce Pero, y en lo La Pintada. lo que hay que buscar es Mire que esto. vaya con la Cámara Mire. a ver dónde están los proyectos. Claro, y es que ahí le toca al Contralor comenzar a Claro, revisar la información. claro. Pero mira esto, en la provincia de Chiriquí, en Tolé, $150.000 recibió, ahí es el diputado del Partido Popular, pero el alcalde, el patrón siempre responde a los alcaldes, los que están en los gobiernos locales específicos, que son de RM, Eloísa Cedeño. Entonces, cuando te pones a ver también el que recibió en San Carlos, que es el señor Antonio Pope Bernal, que fue de la Junta Comunal de San Carlos, específicamente en Panamá Oeste, responde también a RM. Entonces, aquí la discrecionalidad es lo que genera la opacidad. ¿Por qué a ellos sí y por qué a los otros no? Porque Y no quiero- lo pidieron. Pero porque el o sea, yo no lo procedimiento sé. indica... Entonces, porque el nosotros necesitamos que el Ministerio de Economía y porque el Finanzas sea procedimiento claro y lo indica- publique. Hay que preguntarle, No lo ha hay que hecho. preguntarle a los municipios por qué no lo solicitaron. Pero eso yo quiero Ese- preguntar, pero ese debate no se ha hecho quienes solicitaron, Sí, quienes están exacto. en cola. Ese es un Estamos debate que esperando. Yo quiero- bueno, yo les digo una cosa, El MEF si, tiene que si publicar nosotros con esta situación descubrimos que nuestros alcaldes no están solicitando los fondos, entonces... Hay que pedirlo. Hay Mira, que decirle que pueden pedirlo. O sea, yo Pero quisiera que sí, conocer a qué pero, alcaldes pero no han más pedido. allá que lo puedan pedir, y yo quiero hacer a claridad y utilizando las palabras que dijo el ministro Chapman, un punto que estaban hablando hace un rato, él habló que dijo que una fracción de lo que se hacía en el pasado, equivalente promedio a más de $5 millones, hoy representa una reducción del 96%. Sí. Es decir, y el Contralor se refirió específicamente también a los 300 millones de la descentralización paralela que se usó en el gobierno pasado. Estamos hablando de una reducción del 96%, pero eso quiere decir que un 4% sí hacen o huelen a una posible descentralización paralela 2.0 que se estaba dando. Sí, salió el ministro, dio la cara, están dando la cara, pero nos dieron señales de que se están dando cosas que pueden prestarse para temas de favores Don Dicky. políticos. Pero yo creo que en los mire, gobiernos. tú hablas de que el ruido. Bueno, en el periodo pasado hubo un gran escándalo que se llamó descentralización Que paralela. todavía está en investigación. Sí, pero sin embargo, en este periodo, desde el inicio, la Contraloría y el propio gobierno paró todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, hoy día no hay discrecionalidad en gastar ningún real en los municipios porque la Contraloría da la autorización. Pero se pueden utilizar esos fondos, por ejemplo, para alumbrados. Se Yo puede como usar municipio- para todas las necesidades Pero- de un municipio. Un municipio Yo- tiene yo- necesidades desde humanas hasta de infraestructura. Pero yo quisiera saber, yo que soy de La Pintada, yo quisiera que algún pintadeño me diga a mí si el alumbrado es lo que más necesitamos en La Pintada en este momento. Pero eso se decide en consulta ciudadana. En descentralización. En descentralización. En estos Sí. tipos de fondos no. No, en este tipo y ahí de lo fo- decide. pero no nos ahí va, debíamos- ahí Pero va. al final Pero no no, nos no es desviemos criterio del del asunto Contralor este. decir para qué se necesitan estos Sí, fondos. porque eso debe estar esa sustentación. Claro. O sea que el pidió. Contralor avala que se usen fondos para un alumbrado. Porque eso está sustentado. O sea, Ahí no es, está que, la no discrecionalidad. es que el alcalde llegue y que voy a poner este alumbrado. Hay una solicitud y hay una sustentación. Claro. El tema básico en el país que tenemos que comprender es que todos los territorios, todos los municipios, toda la Junta Comunal
carecen de una infraestructura básica estratégica. Uno es alumbrado, otra es agua, otra es carretera. Entonces, hoy día hay una supervisión total por parte de la Contraloría. Hay una rendición de cuentas a través de un sistema electrónico en la Contraloría. Y yo creo que el gobierno va a tener que dar las respuestas específicas que aquí estamos discutiendo, pero la intención de señalar que este es un proceso de señor Panacera no es correcta. Y es lo que ha causado, yo creo, el gran, nosotros, el gran aclararlo ruido. ahí, señor Panay, yo no he dicho que esto es una descentralización paralela. Yo lo que le estoy hablando es que esto huele a un esquema parecido, y eso lo dijo hasta el mismo gobierno, no lo dije Está yo. bien, pero yo utilicé las palabras del ministro. Es parecido a 1903. Y mira, aquí hay un tema bien delicado. Si nosotros no traemos esto a la palestra pública, lamentablemente estos temas no se saben. Y todavía no tenemos claridad de cuántos municipios son. Nosotros necesitamos que esa información se publique, sea pública y que la gente pueda Estamos saber. de acuerdo totalmente. Ahora bien, voy a retomar al final porque los objetivos de los debates que traemos acá es, uno, para repasar lo que ha ocurrido. Creo y debo resaltar la posición del ministro Chapman, quien dio la cara al país para dar las explicaciones, admitiendo que hay cosas que hay que corregir. Las lecciones del pasado, con los escándalos de corrupción, con comunidades que apenas se dieron cuenta de los millones que pasaron mientras conviven con los mismos problemas, creo que nos obliga a decir, no podemos volver a repetir esa historia. Se hablan de modificaciones, don Dicky, y yo defenderé 100% el derecho de los gobiernos locales, que son los más cercanos, a ejecutar. Porque yo les decía antes que empezáramos el programa, a mí me preocupan las voces que digan, ¿saben qué? Con tanto escándalo, ya mejor que ya los municipios no tienen ni la capacidad, son unos corruptos, aquí nos están robando la plata y no están haciendo nada, mejor que la maneje el gobierno central y se acabó la descentralización. Pero eso no se puede saber todavía. ¿Qué hacemos para proteger la descentralización que todos sabemos es la mejor forma de administrar y resolver los problemas de las comunidades? Yo tengo una respuesta rápida nada más para eso. Ahí hacen falta que el Ministerio de Economía y Finanzas cumpla con los fondos que se deben desde el 2021 a la fecha, que son más de 502 millones de dólares del impuesto de bien inmueble que no se ha pagado de descentralización. Se da esa plata, no hay necesidad del por qué se hagan estos Catalia, traslados. ¿Cómo brindamos pero un los fondos- modelo de gestión? Pero los fondos están protegidos. Los fondos del IBI y del PIOP, que son descentralización. Pero la gente no ve los problemas resueltos en sus No, el comunidades. problema es que mezclamos las cosas, Catalia. Mezclamos y decimos cómo hacer que la descentralización. No, es que la descentralización está protegida por manuales de uso de fondos y ahora con nuevo control. Lo que tenemos que ver es cuáles son aquellos recursos adicionales cuando lleguen al municipio, que por ley pueden recibir recursos adicionales, cómo hacer que esos recursos adicionales también cumplan con el rigor de lo que está en la descentralización. No decirle cómo protegemos la descentralización, porque eso está protegido. Lo que tenemos que buscar es que los recursos adicionales que de reciban repente los a municipios eso me refería. estén protegidos como A eso me están en la refería. descentralización. Y te puedo decir algo, perdón, Dicky, ahora que estamos en la discusión de la reforma de la Ley 37, mucho de lo que se está haciendo y se lo está ocurriendo lo estamos corrigiendo con la ley. Por ejemplo, estamos diciendo todos los recursos que reciban juntas comunales y municipios tienen que estar protegidos con un sistema de manual de uso de fondos. Ya eso le cierra la válvula a cualquier cosa. Mañana pasado, cualquier ejecutivo quiera trasladar un centavo a un municipio, aparte de tener control previo, tú tienes que utilizar un manual que la Contraloría tiene que establecerte cómo lo va a usar. Don Dicky. Sí, yo creo que la pregunta que yo la comparto, Castalia, yo creo y siento que todos estos ataques a los municipios, si no lo resolvemos rápido, van a terminar en que la población va a votar porque cambien la estructura. Sí. Entonces, pero eso sería un gran error estratégico para un país tan centralista, con un sistema presidencial vertical y de toma de decisiones, y también en términos de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es diseñar una institucionalidad fuerte que sea de confianza de los ciudadanos. ¿Cuál es el problema real? Los ciudadanos no confiamos en la estructura institucional del Estado. Pensamos que la corrupción domina y por eso es bueno todos estos debates y por eso es bueno que se diga todas estas cosas, porque nos permite discutir cuál es el problema nuestro. Nuestro problema no es que nos faltan los recursos. Panamá es un país rico y lleno de pobres. El problema nuestro no es que no sepamos hacer las cosas. El problema nuestro es que tenemos una debilidad
una institucionalidad tan débil que estructuralmente permite todas estas cosas que no debían suceder y nos desconcentra de una cosa que es muy importante, que es el desarrollo sostenible de nuestra población. Eso es lo que está pasando realmente en el país. No hay una estrategia de qué Panamá quiere ser. Somos de todo, pero no somos nada. ¿Cómo queremos que nuestros estudiantes lleguen? Tenemos una educación del siglo pasado y hay un reto mundial sobre el tema de la educación. El que no sabe hoy día no puede avanzar en un mundo de avance tecnológico. ¿Y hacia dónde deben ir esas modificaciones? El ministro planteaba de 6 puntos que tienen ellos elaborados. Las modificaciones giran en torno a rendición de cuenta y transparencia. Por ejemplo, si tú vas a recibir fondos adicionales, tienes que tener tu manual de manera obligatoria. Ningún recurso puede usarse por el municipio si antes Contraloría no ha establecido cómo se usa. Segundo, el método que está usando Contraloría en este momento, que es el método CIER, se está implementando en juntas comunales y municipios. Y para aquellos que no lo conocen, les digo qué pasa ahí. Usted va a girar 1 centavo. Tiene que pasar por Contraloría con el control previo. Y a medida que va avanzando en la ejecución de ese proyecto, vaya sacándole copia, foto, porque el Contralor quiere que se publique la foto de cómo era, cómo va avanzando y cómo quedó al final, para ver si efectivamente el fondo se está utilizando bien. Pero eso no debe ser un tema solamente de descentralización, debe ser para todos los fondos, y entonces la transparencia juega un rol fundamental en el nuevo sistema que traemos. Pero hay otro punto que esas reformas tienen que resolver el problema de recursos. O sea, no podemos seguir con el esquema antiguo donde los municipios tienen menos del 1% de todos los recursos de inversión. No tiene sentido común. ¿Cuánto se recibe hoy aproximadamente? Es menos 0.8% del presupuesto general del Estado. Mientras que otros países están recibiendo 2, 3 y 4%. No, 36 recibe Colombia, 54 España. Los países más que se han desarrollado más, en los territorios, los subgobiernos subnacionales reciben por lo menos el 50% del gasto público para que lo gestionen. Sí, yo solamente quiero aclarar de que esto, o las declaraciones que nosotros estamos haciendo y las denuncias no son ataques a los municipios. Nosotros creemos en el desarrollo de abajo hacia arriba, es decir, apoyar a que se descentralice más el gobierno central y se puedan apoyar a los gobiernos locales. Sin embargo, lo que sí estamos nosotros denunciando es la falta de transparencia que hay y la voluntad de querer publicar las informaciones. Ahora bien, y lo más importante, y quiero concluir con eso, el rol de los municipios y la capacidad de administrar esos fondos. Ha caminado bastante. De crear gobiernos locales capaces de desarrollar planes y proyectos destinados a solucionar los problemas de sus comunidades. Ha avanzado bastante, Catalia. ¿Cómo vamos? O sea, Mira, Catalia, un ejemplo nada más. Hace que cuando comenzó la ley en el 2009, antes de esa fecha, los municipios ni ingenieros, ni abogados, ni no tenían absolutamente nada en la estructura. No ahora, pues claro, porque no había dinero. Ahora, cuando se aplica la ley de centralización, tú puedes encontrar que los municipios saben hacer actos públicos, saben levantar proyectos, saben ejecutar proyectos, tienen un equipo especializado. O sea, los municipios han venido madurando en ese sistema, pero que se necesita transparentar más la gestión, por supuesto, y en eso estamos trabajando, yo creo que en este sentido todo. Lo que la bancada está señalando de que hay que transparentar más, yo estoy de acuerdo en la medida que eso se dé, tenemos más confianza en la gestión pública, y yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo y escuchando hoy no sabían que en este momento se ha implementado un sistema CIER en Contraloría, que el mínimo centavo que se use por parte del municipio y la Junta Comunales tiene que pasar un sistema de Contraloría, se da cuenta, y la Contraloría inmediatamente va a pitar, y que hay que subir fotos y hay que subir todo lo demás. Y esto es algo nuevo que cierra un poco la válvula de la posibilidad de usar fondos. Don Dicky. Bueno, yo de verdad creo que esta denuncia abrió un nuevo espacio de discusión. Me encantó que el ministro Chapman diera la cara y diera sus explicaciones. Me gustó que el Contralor también diera sus explicaciones, y me gusta estar en este programa. Porque los panameños tenemos que comenzar a discutir nuestro futuro y nuestra vida. Y ¿cómo se hace? Resolviendo los problemas que tenemos. Y los problemas que tenemos básicamente es que una parte de los panameños avanza a niveles de clase mundial y un pocotón de panameños no está avanzando de clase mundial. Si queremos fortalecer la democracia, construir una gobernanza que nos sirva de soporte para el desarrollo, tenemos que discutir estas cosas y tenemos que cambiarlas a través de un sistema institucional donde los panameños confiemos, donde no haya corruptos y donde el futuro sea compartido por todos.
Termino con Además usted, para, diputado. y muchas gracias, Castalia. Además, para finalizar, reconozco la acción del ministro Chapman. Realmente muy poco se ha visto, por eso lo quiero volver a reiterar. Sin embargo, exigimos que todavía se publique el listado de todos los municipios. Queda pendiente igualmente que se realicen las auditorías pertinentes por parte de la Contraloría. Y para responderle al Contralor Polo Flores sobre el tema de los informes de rendición de cuentas, yo lo entregué, aquí está, y también se lo entregué al Tribunal Electoral. Miren, yo creo que la confianza en las instituciones hay que volverlas a construir y eso se va a construir con confianza, con más transparencia, porque la opacidad abre las puertas a la corrupción. Yo no solamente agregaría desde acá, como dice uno viendo los toros desde la barrera, como periodista, como ciudadana, es que cada uno de nosotros se tiene que preocupar por conocer nuestras leyes. Tal vez hemos estado hablando de descentralización desde el escándalo del gobierno pasado, pero no lográbamos entender siquiera que existía una descentralización paralela que hoy no existe. Hoy siguen existiendo fondos destinados a nuestras comunidades. No solamente es entender las leyes que nos acompañan, sino también las leyes que nos permiten a nosotros tener participación ciudadana. Creo que al final que nos permite no solamente decidir lo que le conviene o queremos en nuestras comunidades, sino fiscalizar con que se cumplan con el uso correcto de esos fondos que se nos entregan. Gracias por acompañarnos. Feliz Gracias Día a de ti. la Madre para mañana. Ay, Pablo. feliz Día de las Madres. Muchísimas El lunes. gracias. Sí. Mañana lunes. Día de la Madre, así que gracias por acompañarnos. Mi y que la madre hasta pasen Boca del Toro. a su mamita Gómez, que me dijo que no la dejara por fuera. Carmen Gómez, Hacia allá la la tabla de Carmen. Boca del Toro. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa. Al regresar, vamos a hablar del sistema penitenciario. El reto que tiene no solamente de cambiar la estructura, sino también los esfuerzos que se hacen por resocializar a los privados de libertad. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Radar esta mañana de domingo 7 de diciembre. Hoy nos acompañan, es un gusto presentarles a la ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo. Ministra, qué gusto saludarla, le agradezco porque sé que han estado a mil con su equipo esta semana con los preparativos de lo que ha sido la inauguración de este gran bazar navideño al que han acudido y han respaldado muchísimos panameños en una iniciativa que, tal como lo dijimos al inicio de nuestro programa, el sistema penitenciario representa la oportunidad para miles, porque no solamente pensamos en represión. Creo que al final, ministra, y es el tema que quiero abordar con usted, es la capacidad que tienen ustedes como administración de dar las oportunidades y utilizar todas las herramientas que estén en sus manos para poder atender una población que está por encima ya de los 24.000 privados de libertad. Es correcto, gracias Castalia, como siempre por darme la oportunidad de hablar de estos temas del sistema penitenciario y creo que el bazar ha sido precisamente la muestra de todo lo que podemos hacer si hay voluntad y nos importa lo que está ocurriendo dentro del sistema penitenciario. Contrario a lo que muchas personas creen, una vez que el órgano judicial ya dicta su sentencia y una persona es condenada, el sistema penitenciario tiene que entrar a cumplir con otro componente constitucional, que es la rehabilitación y la reinserción de ese privado de libertad que está pasando por un proceso para que de alguna u otra forma el día que salgan con una mentalidad distinta. Y esa es la mano ejecutora, está precisamente dentro del sistema penitenciario para poder lograr nosotros tener un país que realmente alcance el fin último, que es la paz social. Nosotros dentro del sistema, por supuesto que lo podemos hacer. En esta puesta en marcha hemos visto el talento en el trabajo con la madera, en una serie de oficios que se han ido perdiendo en el tiempo y que se necesitan. Esa gente dentro del sistema hace muebles y muebles de alto nivel, acabados de alto nivel. Yo tengo ingenieros electromecánicos, como le he dicho en algún momento, tengo ingenieros, tengo arquitectos, que si al final nosotros logramos ocupar a todo ese talento que está ahí e informar a otras personas y se utiliza en beneficio del Estado, nosotros podemos avanzar muchísimo. Ahora bien, ¿cómo ha sido este proceso de poder dentro del sistema identificar los talentos, las capacidades, pero sobre todo la voluntad y las ganas de abrazar las oportunidades que ofrece el sistema? El proceso ha sido al final meternos. Yo misma he ido a los centros penitenciarios junto con todo mi equipo. Nosotros conocemos a nuestros privados de libertad que han estado saliendo. Al final, cuando entran, pues por supuesto es un choque con una realidad. Hay que esperar que ellos se adapten psicológicamente a que van a estar privados de libertad.
No olvidemos que después de la vida el derecho fundamental más importante es la libertad. Y poco a poco irlos adaptando a que ellos tienen que convivir en esa realidad, que tiene que haber disciplina, tiene que haber orden, y entonces ahí es donde nosotros podemos avanzar al siguiente paso. ¿Qué pasa? Muchas veces tú abandonas a ese privado de libertad y no lo vas instruyendo, porque el deber ser no es que ellos se queden en su celda, ellos deben estar activos durante todo el día, estudiando, trabajando, y es para todos. El que no lo quiera hacer, pues tendrá que firmar un documento donde dice que quiere excluirse de las actividades productivas, y ya al final no lo podemos obligar. Pero la mayoría tiene que entrar a los programas, eso no ocurría. Tenías 15, 20 personas nada más. ¿Cómo fue la realidad que ustedes encontraron? ¿Cómo nos puede describir? Fue triste, encontré personas bastante depresivas dentro del sistema, no había esperanza, la realidad que estaban viviendo era muy compleja, pero sobre todo se estaba haciendo extensiva la pena a los familiares. La realidad de un privado de libertad es que él es el que está pagando la pena, no debe ser el que lo visita, no debe ser esos niños menores de edad. El ambiente era terrible. Ellos mismos, el desorden en el que vivían, la conducta que mantenían, había discusiones permanentes porque es lo único que tenían. Si tú tienes a un privado de libertad, tú como Estado llevas a una persona a cumplir una condena y lo que se encuentra es más violencia, se encuentra corrupción porque había también, claro, se encuentra abuso, ellos al final van a responder. O sea, es una mecánica de defensa. Empezamos a trabajar con ellos, pero a trabajar con el privado de libertad, con la familia. Y entonces se montó la estructura para que el funcionario entienda cómo es que esta administración desea que se lleve este proceso adelante. No fue a la inversa, o sea, la hoja de ruta no está saliendo precisamente del funcionario que ya estaba, sino de la realidad encontrada desde los privados de libertad. Ahora bien, la historia de nuestro sistema penitenciario dan cuenta de situaciones muy dolorosas que tienen que ver una sobrepoblación, hacinamiento, falta de atención temprana, de atención médica, situaciones de violencia que han reportado incluso enfrentamientos con resultado de muerte, narcotráfico, control del crimen organizado dentro de las cárceles, y lo que más cuesta es la corrupción de algunos miembros del sistema. ¿Cómo han venido enfrentando esto, ministra? ¿Y por qué para esta administración del presidente Mulino es tan importante los cambios apremiantes que se den dentro del sistema penitenciario? Porque es la única vía, Castalia. Nosotros tenemos un país que tenga paz, empieza por un sistema penitenciario que funciona. Y al final la justicia tiene que ser equilibrada. O sea, ellos están entrando precisamente para poder cambiar. Ellos tienen que entender que cometieron un delito. O sea, todos los delitos que aparecen en el Código Penal son conductas graves, por eso están tipificados. Y nosotros dentro del sistema no estamos tratando de minimizar el impacto de la criminalidad, sino que se sienta que cuando tú llegas allá, lo que no tenías afuera, el orden en el que no vivías, las situaciones caóticas a las que te enfrentabas, en ese momento tienen que terminar. Y sí, hemos tenido de todo. A mí me toca hablar con los privados de libertad, pero ellos entienden que esto es un proceso. ¿Cómo lo hemos logrado? Por un lado, vas a tener oportunidad, pero por el otro, mano dura. Yo no perdono un error. El que sale, que se le da la oportunidad, no va a dañar a todo el grupo. Él es el que va a quedar, entonces, empezando nuevamente su proceso desde cero. No puedes salir, te tienes que quedar haciendo trabajos exclusivamente intramuros. Y créeme, cada persona que se le da la oportunidad a ir, por lo menos tuvimos la experiencia con el primer taller textil, todo lo que es el tema de costura, ya yo tengo 100 privados de libertad. Ellos todavía no están libres ni están en poscumplimiento. Privados de libertad que disciplinadamente están listos. A las 6 de la mañana se les transporta a su lugar de trabajo. Es un ambiente abierto donde se le permite no sentirse como quien dice que estás dentro del penal. Es otra historia. Pero ellos saben que tienen que cuidar esa oportunidad que se les da. El modelo de extramuro, precisamente, ¿cómo ha sido el proceso de aplicación y sobre todo el respaldo que desde fuera se requiere? No solamente de empresas privadas, sino también de instituciones y de la sociedad, sobre todo de las comunidades. Mira, yo te digo que nosotros empezamos aquí y ahí sí yo debo agradecer a nuestro equipo, incluso a los familiares, a los mismos privados de libertad, porque sí, el sistema penitenciario no es una cuestión que se improvisa, esto es ciencia criminal, esto es ciencia del sistema penitenciario, es una cosa totalmente distinta al Código Penal, es muy distinta al derecho procesal penal, esto es otra materia que tiene sus componentes propios.
Al final hemos dado pasos porque no existía esa cultura de derecho penitenciario en Panamá. Nosotros estamos tratando de que se entienda que ese es el deber ser. Y más allá de eso, te digo, muchas veces hemos dado pasos donde hay resistencia, nos ha tocado pelear contra esa resistencia. Sin embargo, creo que la fe que se le tiene a este proyecto, la misión que tenemos y sobre todo la determinación que hemos encontrado, sobre todo en el equipo que está apoyando en todo esto, lo ha logrado. El mensaje ha calado, muchas personas lo están entendiendo. Hay otros que quizás dicen, no, porque están trabajando con los privados de libertad y no con la víctima. Es que ese no es mi rol. Mi rol es, esta es mi población, sí. Esto es lo que a mí me corresponde y lo estoy sacando adelante. La empresa privada está entrando, las fundaciones están entrando y necesito hacer solamente pequeños ajustes en la reforma de la ley para que funcione. Que yo tengo que dejar claro dónde termina el órgano judicial y dónde empieza el sistema penitenciario, sin invasiones externas que no me permitan hacer el trabajo. El sistema penitenciario está bajo el órgano ejecutivo. Y debemos trabajar, sí, en armónica colaboración, pero permitiéndose que se haga lo que se tiene que hacer y sobre todo fiscalización. Okay. Cosas que se han hecho, Castalia, se está quitando el poder de decisión de las actividades productivas y el ingreso del dinero a los directores de cada centro penitenciario. Se está controlando, estoy centralizando, estoy mirando, entra Contraloría, entra todo el mundo, porque al final, si tú juegas con la necesidad de un privado de libertad, como en algún momento lo dijo el presidente, tratar de robarse la plata a un privado de libertad, eso es dinero maldito. Tú no puedes entrar, no puedes cruzar esa línea. Necesito tener capacidad de poder sacar inmediatamente al funcionario que se atreva. Porque imagínate tú, son personas que cometen un delito, entran al sistema y te encuentras con un funcionario corrupto. Entonces, el sistema no funciona, dejas de creer. Nosotros tenemos que ser ese nuevo camino que es el que ellos tienen que retomar y entender que nosotros no vamos a permitir ni siquiera actividades dentro del propio sistema. En el pasado, los hechos de corrupción que llegaron incluso hasta matanzas, se tiraban la pelota. Recuerdo que el hoy presidente y ministro entonces de Seguridad abría el debate sobre la necesidad de cambiar la forma de quién lideraba la seguridad del sistema, tomando en cuenta hacia dónde había migrado la actividad delictiva y de control de bandas dentro de las cárceles. ¿En qué etapa se encuentran y cómo han hecho un poco para depurar no solamente de malos funcionarios y funcionarios corruptos, sino también de implementar un modelo que vaya alineado a lo que ustedes pretenden lograr con esa gestión? Mira, yo sí te puedo decir que yo he tenido la suerte de estar aquí y al final tenemos un presidente que estos proyectos se entienden como proyectos de Estado. Esto no es el protagonismo del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad. Y yo he tenido todo el respaldo del Ministro de Seguridad, al punto que estamos dentro de nuestra propia ley, estamos cambiando el tema de custodio, porque al final las personas que están ahí están trabajando con personas que vienen de entornos violentos. Yo no puedo arriesgar a un custodio, a una persona que de repente al momento de ver cómo controla una situación no tiene esa capacidad. Y a través del Ministerio de Seguridad nosotros estamos llevando esto a otro nivel. Estamos creando la policía penitenciaria, dándole ese rango, permitiéndole que ellos se sientan orgullosos del trabajo que están haciendo, que exista mística dentro del sistema. Tú tienes a un custodio que gana $600, que tiene que estar 2 semanas inmerso con esas personas allá adentro, que abandona familia. ¿Qué tú crees que va a pasar? Y encima de eso no tienes ni siquiera un incentivo. Yo no he podido empezar a trabajar directamente con los custodios, yo he ido por fases. Como yo dije, empiezo con los privados de libertad porque yo tengo que entender desde esa realidad qué es lo que está pasando y era en la base. Nosotros estamos empezando el otro año, Dios primero, y sé y lo recalco porque sí se me dijo así, cuando usted venga con su ley va a recibir el apoyo de la Asamblea porque lo necesito. O sea, si nosotros no hacemos algo por esto, vamos a seguir limitados por la burocracia, vamos a seguir limitados por el no se puede, y yo no puedo permitirme eso. O sea, nosotros es una oportunidad de cambiar. Tengo el respaldo del presidente que cree en lo que se está haciendo y he podido trabajar muy bien con el ministro de Seguridad. Siempre se ha demandado como un tema de derecho humano, la real clasificación de los privados de libertad. ¿Cómo estamos en este momento con respecto a la clasificación? Si quedó en el pasado, por ejemplo, situaciones tan delicadas como que el líder de una pandilla era el que dominaba un pabellón y el que decidía quién o no entraba a un pabellón o qué tipo de alimentos o bebidas ingresaban. O sea,
Mira, ¿Cómo ahí está esa clasificación el tomando en tema- cuenta los niveles de complejidad y peligrosidad? Mira, es que cuando ellos entran allí, todos para mí son privados de libertad. La peligrosidad, ¿en dónde está? Es en el momento que le aplican la pena. Es el órgano judicial que es el que tiene que determinar, y por eso tú ves que hay delitos que tienen penas más bajas, penas más altas. Ese no es mi rol. Mi rol no es entender cómo a ellos los condenan. Mi rol es qué vamos a hacer. Cuando están allí, y ese es el punto, tú no puedes darle niveles a un privado de libertad dentro de un sistema penitenciario. Para mí todos son iguales. Con todos tenemos que trabajar. Yo no puedo discriminar a mi población penitenciaria, porque ya ellos están cumpliendo su pena. Cosa distinta es que, por ejemplo, a mí que me dicen, no, que afuera que están llevando a una persona y por qué los están sacando. Ese es un tema del órgano judicial. Si la medida que le aplican a una persona que está en detención preventiva no lo decide el sistema penitenciario. ¿Qué pelea yo sí tengo? Y hace poco tuve una situación como esa, porque a mí la ley en este momento me permite que yo no reciba como sistema penitenciario una persona que tiene situaciones de salud que evidentemente lo está viendo y no tengo por qué recibirlo, porque eso va a golpear al sistema, porque no tengo capacidad en este momento para atender a una situación, por ejemplo, a alguien que le han hecho o anda con una bolsa, o una persona que tiene una complejidad de salud de diabetes, que hay situaciones diabéticas que son bien complejas. Yo puedo, de alguna manera, impedir que esa persona entre al sistema porque me puedo rehusar a no tenerla por su condición. El sistema penitenciario solamente está allí para tener una persona y atenderla desde la limitación de su libertad. El resto de todos los derechos yo tengo que materializarlos y yo no puedo permitir que de alguna manera también se ponga en riesgo la situación. Pero adicional, hay un problema y es un debate que yo estoy teniendo en este momento y que necesitamos hablarlo. La mujer que entra embarazada. La condenada o la que está en una situación de proceso dentro del sistema es la privada de libertad, no ese menor. Nuestra Constitución es clara. Dice, Panamá protege al menor y protege al no nacido. Nosotros establecimos que desde el momento de la concepción empieza la vida. Tener a una privada de libertad embarazada dentro del sistema para mí es un problema. Yo tengo situaciones de tuberculosis, tengo enfermedades infectocontagiosas y yo no puedo permitir que nazca un niño dentro del ¿Y sistema. cómo se está manejando eso, ministra? Yo me estoy oponiendo. Cuando yo tengo mujeres que están en estado de gravidez y que yo siento que puedo en algún momento poner en riesgo la vida de ese menor, yo empecé a oponerme y va a tocar dar la pelea. Pero en algún punto hay que entender, o sea, el mundo cambió. Existen un montón de leyes. Panamá también tiene que acatar las recomendaciones que vienen de organismos internacionales y nosotros tenemos que ir en esa línea. Y te digo más, o sea, yo voy a dar hasta donde la ley me permita en este momento, pero una vez que la cambie, si no se logra a través del debate, lo voy a lograr a través de la ley. Y hablando de mujer, ¿cómo es la realidad hoy día en cifras y en condiciones de las mujeres dentro de las cárceles del país? Mira, siguen siendo las menos en Panamá. Lo que es el Cecilia Orillac, tengo 900 mujeres, tengo otros centros que lo que te suman, por ejemplo, en Colón, el grupo de mujeres nuestro son 123. Y ahí es donde yo digo, tienes un grupo tan pequeño de población penitenciaria, si la pones como el pabellón donde están las mujeres, y esas mujeres tenían todos sus temas de manejo, de gestión de despacho, de gestión judicial atrasados. Entonces, son cosas que escapan al final de mí. Por eso es que yo necesito tener una ley de sistema penitenciario mucho más dinámica. Cosas como que tú me preguntabas, por ejemplo, la clasificación. Sí. La clasificación tiene una realidad que tiene que ver con el propio órgano judicial. El sistema que dice, tú tienes que tener una persona que la vas a observar en su momento, va a estar en un probatorio. ¿Cómo tú pruebas a la persona? Dándole la oportunidad. El probatorio no quiere decir que yo te voy a probar mirando si te portas bien o te portas mal. Tengo que ponerte a hacer cosas para ver cómo respondes. Y la prelibertad es cuando esa persona, no es que te la voy a soltar en 2 días. La prelibertad que te indica, esa persona está preparándose ya para poder hacer un trabajo extramuros, para tener otra dinámica, para ver cómo él poco a poco se va insertando. Puede ser que le falten 5 años para terminar su pena completa, pero tienes que permitir en prelibertad cómo tú vas viendo la adaptación de esa persona hacia esa sociedad que va a tener que recibirlo en algún momento. ¿Dónde o en qué etapa están la construcción de nuevas cárceles para el interior del país? Bueno, ¿Eso se la del mantiene? interior del país, que es la cárcel de provincias centrales, tenemos la aspiración de poder tener la licitación
puesta ya, presentada para que ya la gente pues participe este mes. En entregas, la que fue la Cecilia Orillac se retira, pasa a ser un centro ahora totalmente productivo de mujeres, porque Dios primero, el 18 de diciembre, el señor presidente debe estar recibiendo este nuevo centro que va a ser algo, digo, ninguna cárcel es hermosa, pero yo tengo que decir que es una cárcel que realmente va a responder a lo que yo quiero hacer dentro del sistema. Lo estuvimos viendo en su momento con la primera dama, la parte humana sobre todo de tener que puedan los niños llegar a visitar a sus mamás y no se sientan que están en un entorno penitenciario, que no tengan temor a ir a visitar a sus madres, porque eso me pasa mucho. Al final creo que vamos a tener un centro que va a llenar todo ese componente integral de resocialización, de rehabilitación y sobre todo de respeto, sobre todo a la dignidad de las familias que siguen visitando a los privados de libertad. Y la de Colón, pues ya ella inició, en enero deben estar viéndose ya la parte constructiva como tal. Hemos aprovechado todo este tiempo para el tema de movimiento de tierra, fundaciones, como quien dice, dar los primeros pininos, pero en enero ya debe empezarse a sentir. La realidad es que en este año, estos casi 2 años de gestión, el presidente va a lograr entregar una cárcel porque le hemos metido empuje, empeño, sí se puede hacer, sí podemos lograr las 5 cárceles que yo tengo que hacer en este periodo y están caminando, las licitaciones están caminando. En algún momento de esta conversación, ministra, usted se refería a la responsabilidad del sistema. El sistema judicial los condena. Usted tiene la responsabilidad como ministra y como sistema de recibirlos, hacerlos cumplir una condena. Pero más allá de las condenas que se le imponen a quienes transgreden nuestras leyes y violan los derechos en nuestro país, está la capacidad que tiene que tener el sistema penitenciario en resocializarlos y enviarlos de vuelta a la sociedad. Tristemente, por muchos años hemos compartido estadísticas de la reincidencia, de la cantidad de gente, sobre todo jóvenes, que después de cumplir sus penas regresan y caen una vez más, por falta de oportunidades, por falta de un trabajo, porque todo el mundo les cierra las puertas, porque no aprendieron nada mientras estuvieron tras las rejas. Hago este contexto, ministra, porque quiero regalarlos estos últimos minutos para hablar del proyecto con el que están cerrando este mes de diciembre. Remenditos. Compartíamos esta semana en nuestro informativo esos muñecos confeccionados por los privados. Yo decía en su momento que cada muñeco que tiene su historia, que tiene su libro de cuentos, ha sido confeccionado por personas que de alguna manera buscan recomponer su vida para salir de forma distinta. ¿Qué representa para usted y para su equipo este proyecto y qué aspira como ministra logre este ejercicio que se ha hecho a lo largo de este mes de diciembre? Mira, Remenditos para mí representa un trabajo que vengo haciendo con mis privados de libertad, con esas personas que están dentro del sistema. Cada remendito, cuando empezamos a crear la idea de por qué este muñeco, qué representa, al final es permitirles a ellos saber que con sus manos, así mismo como hicieron mal en algún momento, pueden hacer mucho bien. Remenditos, cuando tú los ves, cada uno de esos muñecos representa, por ejemplo, yo tengo un Pachi. Pachi es el oso perezoso. Ese es ese privado de libertad que quedó metido ahí porque quizás estuvo en el momento equivocado, a la hora equivocada, y fue el que menos pudo correr para que no lo atraparan. Quedaron otros, pero él quedó allí y él está enfrentando la justicia. Tengo a otras que son imprudentes, que tengo muchas en las mujeres y las he ido conociendo y quedaron metidas en esto porque en algún momento no pudieron controlar sus emociones, en algún momento también confiaron de más, las engañaron y pensaron que, como dice uno, porque creíste en ese momento que ibas a ser más viva que los demás. Y mira cómo terminó en esta historia cuando tenían tantos talentos para dar. Cada remendito es verlos a ellos. Yo los reflejo en cada uno de ellos. Los cuentos que hemos ido desarrollando cuentan esa historia, pero no desde ellos, sino desde ese niño interior que tú te preguntas. A veces, cuando yo los veo en el sistema, yo digo, ¿y si yo hubiese estado aquí? ¿Y si yo hubiese sido su abogada? ¿Y si quizás hubiésemos peleado un poquito más porque se atendiera a ese niño que estuvo en riesgo? Si se hubiesen hecho más cosas en función de esos menores en riesgo, quizás muchos de ellos no estarían dentro del sistema. Para mí representa un propósito, es una historia, es una realidad. Te puedo decir que cuando los escucho, cuando los veo, a mí yo me quiebro.
con ellos porque de verdad el solo hecho de saber verlos hoy creando juguetes para ese niño que quizás en esta Navidad no lo está esperando, que ese es otro componente, la entrega más linda, es una manera de sanar. Todos tenemos que sanar en Panamá al final. Sí. Panamá ha pasado por mucho, creo que estamos faltos de muy buenas noticias y creo que lo que está pasando en el sistema penitenciario es algo bonito, da esperanza y hay una oportunidad de ser mejores. A veces no todo es la represión, a veces venimos trabajando precisamente eso, represión, cárcel, golpea, que no salgan más nunca, pero adivina, también hay otra manera de cambiar las vidas y aquí estamos todos remendándonos. Todos somos un remendito más y todos tenemos historias de dolor, heridas que sanar y yo creo que con ellos todos, todo el que entra a ver el trabajo que estamos haciendo, de una u otra manera estamos sanando. Ministra, le agradezco muchísimo venir a compartir con nosotros estos minutos aquí en Radar, donde generalmente debatimos temas que muchas veces nos separan como panameños, pero también es grato compartir y reconocer el esfuerzo que desde el gobierno se está haciendo para atender a una población olvidada por muchos. Así es. Y cuando digo muchos, no solamente por quienes en su momento administran nuestros gobiernos, sino por el resto del país que está esperando de ellos un cambio. Ministra, muchísimas gracias, felicidades por el trabajo que está realizando usted y la gente del sistema penitenciario. Y feliz Día de la Madre. Gracias, que pase igual. un excelente Día de la Madre con su familia. Y los esperamos porque vamos a estar, Castalia, te robo unos minutos. Hoy, lunes vamos a estar también en el CEFERE compartiendo con nuestras mujeres el Día de la Madre desde temprano. Así que bienvenida, los espero allá también. Bueno, por supuesto, y de seguro Noticias AM se dará su vueltita por allá también para llevar a ustedes todas las incidencias de esta celebración. Ministra, muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar precisamente vamos a hablar del Día de la Madre, del rol de las mujeres en la sociedad, que son cabezas de familia y tomando en cuenta cifras también de que el desempleo, por ejemplo, tiene rostro de mujer. Vamos a hacer el análisis social, económico y político del rol de las madres en nuestro país. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Radar. Y este último bloque, no por ser el menos importante, lo hemos dedicado al Día de las Madres, pero sobre todo analizar con mis invitados, que ya se encuentran aquí en nuestros estudios, el rol de la mujer en medio de las circunstancias que vamos a repasar en este bloque. Quiero pasar a presentar de inmediato a Leonor Calderón. Ella es exministra de Desarrollo Social. Le agradezco como siempre, Leonor, estar con nosotros aquí en Radar. Se suma a la mesa de Radar Ana Patiño. Ella es economista, es catedrática también y en innumerables oportunidades nos ha acompañado. Bueno, es importante dar un vistazo al rol de la mujer y la realidad de la mujer desde el punto de vista económico y laboral. Y se suma Juan Carlos Córdoba. Él es consultor, experto en sostenibilidad y gestión social, con el que hemos estado abordando en las últimas semanas el triste fenómeno del incremento de la violencia hacia las mujeres y también el preocupante aumento de los femicidios, que es una realidad que también tenemos que poner en contexto. Quiero iniciar con usted, Leonor. ¿Cómo describiría en un día previo al Día de las Madres la situación de la mujer, pero sobre todo la situación de esas mujeres madres? Gracias, Castalia, por la oportunidad. Yo creo que mañana se celebra un día, el Día de las Madres, que los panameños históricamente conmemoramos muchísimo, ¿verdad? Un día de regalos, de flores, de llevar a comer y demás, pero yo creo que es un día en donde nos tenemos que poner a reflexionar seriamente de qué significa la maternidad en Panamá. ¿En qué contexto esas mujeres pueden ejercer su maternidad? Para empezar, tenemos un país que tiene un altísimo porcentaje, no tengo la última cifra, de mujeres jefas de familia. Y siempre la cantidad de mujeres al frente del hogar y atendiendo a los hijos es mucho mayor que esa cifra. Porque incluso mujeres que tienen a su pareja, son ellas solas las que tienen que cargar con todas las tareas de los niños. Y a veces se nos olvida que la maternidad sobre todo es una función social, que la reproducción es una función social y que más allá del parto y de la lactancia, todo lo demás puede y debe ser compartido por la pareja en la atención, y eso no ocurre en la mayoría de los casos.
Entonces tenemos que, ya sabemos, por ejemplo, que las mujeres son el segmento más educado de la población panameña. Estamos hablando de que el egreso de mujeres en la universidad triplica al de los hombres. Entonces, esta mujer profesional, que muchas veces también es madre, tiene realmente que hacer malabares para poder llevar adelante esto. El Estado aquí tiene una responsabilidad muy importante para darle a las mujeres, a las madres, las condiciones necesarias para poder ejercer esa maternidad de la mejor manera. Y hay elementos jurídicos para esto. Yo quiero hacer un llamado por el tema de la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados. Ese es el mejor regalo que le podríamos dar a las madres. El implementar esa ley de cuidados, porque las mujeres somos cuidadoras por excelencia, no solo de los hijos, de los adultos mayores también. Eso es un tema que no termina nunca, de los nietos. Y el Estado tiene la responsabilidad, y Panamá es de los pocos países que tiene el sistema de cuidados, está creado por ley en el 2024, pero que no se ha implementado y no se ha presentado ni siquiera el plan anual de cuidados para poder desarrollarlo. Y esto es fundamental para que una mujer pueda desempeñar su maternidad de una manera que no se le vaya la mitad de la vida o la vida entera en esto. Desde el punto de vista económico hay cifras, las más cercanas, las más recientes, revelaban que una tasa de participación en la actividad económica de un 38%, pero ¿cuál es la realidad hoy día económicamente hablando? Si bien es cierto, en Panamá hemos avanzado en la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, reafirmo lo que dice la doctora en el sentido de que para que la mujer se pueda incorporar en el mercado laboral y no tenga tasa de incorporación tan baja, el hombre 75% y la mujer un 52% en el mercado de trabajo. ¿Y por qué no se incorpora la mujer en el mercado de trabajo? No es porque no quiera, sino porque tiene que asumir tareas de cuidado, como bien lo está planteando, y no se aplica la ley de cuidados, una corresponsabilidad no solamente de la pareja, sino del Estado, en coadyuvar para que esa labor la puedan seguir llevando. En este momento, la mayor cantidad de ninis, en un 68% son mujeres, porque esas niñas están cuidando a padres, a hermanos, a hijos menores, a enfermos, cuidan todo lo que tengan que responsabilidad. Y ellas no se incorporan ni a sus estudios, ni al trabajo, porque no pueden accesar a eso. Entonces, el tema de derechos no solamente es para lograr la equidad de incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Al incorporar a la mujer al mercado de trabajo estamos logrando un crecimiento económico, disminución de la pobreza, políticas sociales que benefician al país. Está comprobado que las mujeres destinan sus ingresos de un 90% al hogar. Entonces, si usted le da a la mujer empleo, o sea, le facilita el acceso al empleo y en equidad salarial, que ese es otro punto, vamos a lograr bienestar, un mayor crecimiento económico para el país, mayor bienestar en los hogares y una mayor igualdad. No vamos a llamarnos engaños. Sí. Hace una semana salió el último reporte de la CEPAL que dice que Panamá es el segundo, se ganó el premio de ser el segundo país con la peor distribución de la riqueza de América Latina. Si eso lo desglosamos por el enfoque de género, es peor. Las brechas son mucho más amplias. Entonces tenemos que trabajar para lograr disminuir esas brechas educativas, laborales y salariales, que es muy importante, sobre todo en el contexto que se discute el salario mínimo en Panamá. Y nosotros compartíamos a lo largo de este año cifras que siempre el titular era: el desempleo tiene rostro de mujer. ¿Cómo no? Mujer joven. Hemos hecho cualquier cantidad de análisis alrededor de eso, pero aparte de la carga que tiene de un sistema que no la termina de proteger ni acompañar, hay otro fenómeno que es el tema de violencia. Entonces, por eso he invitado a Juan Carlos, con el que tuve la oportunidad de conversar recientemente, y me dejó con un solo mensaje. Y me decía, mientras no sumemos a los varones, a los análisis y al trabajo que se realiza para enfrentar un fenómeno tan triste como este que estamos viviendo y en crecimiento, no vamos a lograr muchas cosas. ¿Usted se mantiene en esa posición? Totalmente. ¿Por qué razón? Y qué bueno que nos acompañe un varón en esta mesa. Gracias por la invitación. Felicidades a todas las madres. Espero que pasen un excelente día mañana. Yo reitero el mensaje de hace poco y se ratifica con lo que ha compartido Leonor y Ana también. Parte del esquema de violencia es no tener sistemas que garanticen la incorporación de la mujer. Nosotros nos focalizamos mucho en la violencia doméstica, en la violencia, lo hablamos ese día, en la violencia de las relaciones de pareja. Pero los entornos laborales que no facilitan que una mujer en el periodo de posparto tenga la posibilidad de amamantar, de ordeñarse y de con eso contribuir a su bienestar, es una limitante y es un ejercicio violento.
que definitivamente cuarta las posibilidades de que ella pueda tener ese rol de madre y que se traduce definitivamente también en un aspecto económico, lo decía muy bien Ana. Incorporar y proteger a la mujer garantiza un 33% de mayor crecimiento económico a nivel global, está demostrado. Entonces, es súper importante que nosotros podamos entender que este es un diálogo social que si bien el gobierno tiene un rol relevante, la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos de a pie, que todos los días con nuestras decisiones y acciones impactamos en la forma en que nos relacionamos entre géneros. Pero yo quiero hacer un llamado también aquí, Castalia, en estos sistemas de protección, cuando hablamos de cuidado, estamos diciendo que la mujer semanalmente destina 30 horas más a las labores domésticas sin remuneración. Exacto. Y el hombre un promedio de 10. Eso es un plano de desigualdad que corta sueños. ¿Dónde están las autoridades locales en la construcción de ese sistema de cuidados, de tener CAIPIs, de tener centros que atiendan a la población de niños, niñas y adolescentes en los propios barrios y que esas mujeres tengan los adultos mayores, que hablaba bien Veo Leonor? Esta semana nosotros hemos visto, lo hablábamos hace poco, el anuncio de la necesidad de auditar qué ha pasado con los fondos de descentralización. ¿Cuántos millones de dólares nosotros hemos destinado en este país a cosas que no son importantes y a esquemas de corrupción, mientras seguimos hablando de que las madres, que son el fundamento de la sociedad, siguen pasando trabajo en muchos aspectos? ¿Hacia dónde debemos ir o hacia dónde al final deben ir esas políticas, Leonor? Yo quiero retomar un poco lo que estaba planteando Juan Carlos, porque hay otro segmento muy importante de madres que yo creo que merecen ser recordadas y atendidas, sobre todo para tratar de detener y de frenar, son las madres adolescentes. O sea, tenemos que saber primero qué es lo que previamente existe en la vida de esa niña que la lleva a un embarazo adolescente. Y aquí yo quiero decir algo porque a veces veo campañas que dicen prevención del embarazo adolescente no deseado. No, prevención del embarazo adolescente, punto. Porque si a mí me dicen, y esto yo lo he visto, hay niñas que cuando están, y digo niñas porque una niña que ha sido abusada o violada no deja de ser niña, es una niña y son embarazos infantiles, sí, muchas veces son embarazos infantiles. Entonces, ¿qué pasa antes de en la vida de esta niña que lleva a que haya un embarazo? Porque si una niña a mí me dice, una niña de 13 o 14 años, que lo que ella quiere en su proyecto de vida es tener un embarazo, ahí sí fracasamos en todo. Si a los 13 o 14 años ese es el proyecto que tiene una niña, porque no tiene otra cosa. Entonces, esto es sumamente importante, porque en Panamá yo creo que ya es hora de que seriamente cambiemos la ley del consentimiento para relaciones sexuales. Ya muchos países, incluso en América Latina, han cambiado. Por ejemplo, México ya logró que en todos los estados se aprobara que la única edad para el matrimonio es los 18 años. A partir de ahí, y que no hay cosa como que el padre pueda firmar una autorización para que se casen a los 14 ni a los 15. Esto es fundamental hacerlo, porque además tenemos que cumplir la ley. Aquí la norma dice que, por ejemplo, tener relaciones con menores de 14 años está penado por la ley. Técnicamente es una violación. Yo quiero saber qué hacen los centros de salud cuando llega una adolescente de 13 años o de 12 años a un centro de salud embarazada. Y siempre, y repito este ejemplo que lo he dicho varias veces, o sea, si una persona herida de bala o de arma blanca llega a un cuarto de urgencia, hay todo un protocolo que se dispara, porque el cuerpo de ese individuo es evidencia de que sobre él se cometió un delito. Cuando llega una niña embarazada de 12 o 13 años, su cuerpo es evidencia de que sobre ella se cometió un delito y no pasa nada. Bien. No llaman al médico forense, la investigación debería iniciarse de oficio, para tratar de detener eso, porque, perdón, Castalia, un embarazo adolescente en una niña en situación de pobreza, que son la mayoría, es el ancla más segura para mantenerse en la pobreza y para cortarle todas las posibilidades. Tenemos leyes para que la niña pueda continuar las escuelas. Sí. El sistema la termina expulsando. Sí. Y la realidad nos indica que por lo menos el 40% de las niñas que salen embarazadas en la educación formal no regresan al sistema de educación. Y es un aspecto, y te agradezco, Leonor, que lo hayas traído a colación, porque es un aspecto que hemos analizado también a lo largo de este año que está por terminar, y es la preocupación por el aumento de niñas
que se convierten en madres. ¿Esto cómo nos impacta? El hecho, o sea, ¿cuán difícil es enfrentar las circunstancias que rodean hoy de desempleo, de falta de oportunidades y otros aspectos que hemos traído a colación, tomando en cuenta esto? El último censo nacional de población y vivienda detecta que el 40% de los hogares panameños son monoparentales. De ese 40%, el 80% son jefas madres de hogar. Y generalmente ellas en la informalidad. O sea, no están ocupadas formalmente en ningún empleo. Entonces ellas tienen mucha precariedad. Y si bien es cierto, hay violencia doméstica, también hay violencia económica, violencia psicológica, violencia verbal. Y estas mujeres, al no tener acceso a ingresos, no pueden proveer el bienestar a su familia, pero tampoco tienen oportunidades de manera equitativa para poder acceder a mercado de trabajo, ya sea formal o informal. Entonces, hay una situación latente. Mire, avanzamos en educación, como bien decía, 6 de cada 10 matriculados en universidades públicas son mujeres y 7 de cada 10 que se gradúan también son mujeres. Avanzan en materia educativa, a pesar de la limitante de los hijos, de la falta de acompañamiento en los cuidados, a pesar de la falta de recursos económicos, ellas avanzan estudiando. Cuando alguna alcanza, las pocas que alcanzan, porque la tasa de desempleo es altísima, para la mujer joven es difícil encontrar empleo, un 24% de las mujeres están desempleadas, las mujeres jóvenes, y sobre todo si las discriminamos por provincia o las separamos por raza, sexo, tiene rostro de mujer joven, indígena y afrodescendiente. Entonces, estas mujeres que no alcanzan a incorporarse al mercado de trabajo, a pesar de estar calificadas, también son madres. Son madres que tienen que asumir responsabilidades como jefa de hogar y que las políticas no están alcanzando estos análisis, ni las políticas que acabamos de aprobar, seguridad social, ni las políticas que estamos ventilando de salario mínimo, ninguna incorpora o transversaliza el análisis, el enfoque de género de cómo podemos atender las necesidades de las mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores o mujeres en edad media que no tienen un ingreso vía producto del empleo, que es fundamental. No solo el empleo porque por sí el empleo, sino porque le provee de un ingreso, que ese ingreso le va a proporcionar bienestar. Y mire, cuando uno comienza a conjugar todos esos elementos, uno logra entender las cifras de violencia con situaciones puntuales que usted bien ha resaltado esta última semana, Juan Carlos, y que tiene que ver con una mujer que no tiene esas oportunidades, se hace difícil salir de un entorno violento o que dependa de un hombre que la violenta y no tiene salida. O sea, ¿cuánto influye? Influye demasiado, y yo creo que el diálogo del sistema, y por eso el llamado es incorporemos a los hombres y entendamos lo que estamos hablando. Estamos hablando de maternidad, ¿cierto? Pero cuando un niño nace, la mujer tiene 3 meses de licencia para poder amamantar, cuidar y empezar el proceso de crianza. Al hombre le estamos dando 3. 3 días. 3 días. 3 días. Entonces, y fue un escándalo en la sociedad aprobar eso. Y todavía hay reticencia a eso. Entonces, ¿cómo tú incorporas incluso esa figura del padre responsable cuando estas políticas que tienen que tener esa equidad de género son ciegas? Entonces, estamos relegando la figura del hombre históricamente a que el tema de crianza no es tuyo. Los temas de la casa no siguen siendo nuestros, porque todo ha estado orquestado para excluirnos de ese tipo de funciones. Y no estoy victimizando a los hombres, pero yo creo que es un grado de corresponsabilidad poder entender en fechas como estas que hay una función conjunta que tenemos que hacer para fortalecer esos hogares. Y así como tenemos que tomar decisiones en las casas, en los barrios, también en las empresas. Bien lo ha dicho Ana, el 70% de las graduadas de las universidades son mujeres, pero solo ocupan el 25% de los cargos gerenciales, y en las juntas directivas tienen el menos del 20%, y siguen siendo las mujeres 2 y 3 veces más desempleadas que los hombres. Y con brechas Entonces, salariales. con una brecha salarial escandalosa, porque de eso no se habla. Entonces, y date cuenta que ante esa falta de empleo, luego se va la mujer embarazada con 3 y 4 hijos a cuestas y empieza un emprendimiento informal. Ojo, Castalia, le va bien, porque las mujeres en esto son lo máximo, administrando, empezando, y la mayoría, el 60% de los emprendimientos de este país están en manos de mujeres, pero no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a programas que fortalezcan esos emprendimientos. Y voy a decir otro punto de vista que es una crítica al sector empresarial que estoy levantando. Cuando las empresas hablan de tener la mitad de la planilla, eso es insuficiente. La pregunta que nosotros tenemos que hacer, sobre todo en las empresas grandes, es ¿cuántos de tus proveedores son empresas lideradas por mujeres? Eso es inclusión económica. Eso es ayudar a una madre.
Y ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a poner la mirada de una forma diferente. ¿Qué otro desafío? Hay unas madres que no podemos olvidar, y yo conversaba con esto previo a entrar al programa, que son las trabajadoras domésticas. Sí, Las trabajadoras exacto. domésticas, las remuneradas y las no remuneradas. Las remuneradas en el sentido que tienen el salario mínimo más bajo del país. ¿Cuánto están? Las que cuidan los hijos de 315 otros. valores en la región 2 y 340 en la región 1. Cuando están por debajo del costo de la canasta básica, es que 365 valúa. Entonces no puede ser, las tenemos olvidadas y relegadas en una esquina. Y esas madres, muchas migrantes que ni siquiera están formales, no las estamos protegiendo como corresponde. Y por otro lado, las trabajadoras domésticas no remuneradas, aquellas que están en el hogar cuidando a nietos, sobrinos, hermanos, tíos, suegros, a quien sea, y ellas no se incorporan al mercado de trabajo, no tienen derecho a seguridad social, no tienen derecho a una jubilación, una pensión. Estas madres olvidadas, por esas madres que mañana vamos a festejar y vamos a celebrar, por ellas hay que hacer algo, hay que transversalizar políticas públicas, atenderlas y no olvidarlas, ni en casa, en los hogares y sobre todo en las zonas rurales y indígenas. Leonor. Efectivamente, yo creo que el regalo que el Estado le puede y le debe dar a las madres panameñas es implementar efectivamente las políticas que pueden mejorar la calidad de vida de ellas y de sus hijos. Y entender que invertir en una mujer es invertir en la sociedad. Invertir en una niña es invertir en el futuro de la sociedad. Y por algo lo que decía Juan Carlos, yo quiero resaltar la importancia de conservar un ministerio con el Ministerio de la Mujer. Porque este tipo de medidas que hay que dar a todas las instituciones para que tomen atención. Por ejemplo, en las áreas de salud, a veces el propio sistema de salud, y lo digo porque lo conozco, excluye a los hombres de la participación. Hay médicos que no quieren que los papás lleven a los niños a consulta. En vez de estimularlo y educarlo, dicen no, que venga la mamá. Entonces, tiene que haber un ministerio porque vele, porque estas políticas se hagan en todos los sectores. A un instituto, conocemos como es nuestra burocracia, nadie le va a hacer caso. A una ministra le pueden hacer caso para que implemente lo que su propia ley le indica, que es que hacer que todas las otras instituciones incorporen un enfoque de género en donde priorice las necesidades de la mujer. Debe Va coordinar, más allá de tener un ministerio o instituto, son políticas que apliquen. Son políticas que aplican que ella todo. tiene que tener el rango Claro. ministerial para ella poder tomar decisiones, coordinar y Exacto. presupuesto, porque no basta con montarle el ministerio, sino que tiene que dotarle el presupuesto para que ella pueda efectivamente coordinar interinstitucionalmente con salud, con educación, con la materia legal, para poder efectuar todas las políticas a favor de la solo un mujer. Desde tema de hace mucho recursos. tiempo, desde antes que se creara el ministerio, cuando estaba la ley 4, se habló de que cada institución debía tener una oficina de género Exacto. para velar por cómo apoyar. Y no existe Eso, eso. algunas lo tienen, Algunas algunas lo lo tienen, pero en algunos casos lo ponen para llenar un Es que es la espacio última para designación cumplir, que para hacen las cumplir instituciones. cualquiera, Cumplir no con una el persona requisito, capacitada. Y hoy día sabemos que quienes trabajamos en esto son temas complejos, porque la evolución de la mujer en la sociedad se ha estudiado de manera muy profunda. Entonces, no es tema de que un instituto pueda hacer lo mismo. Un ministro no le va a hacer caso al director de un instituto. Eso está totalmente comprobado. Y además, bajarle el presupuesto, no pueden, si es la institución que está, que tiene menos ¿Usted presupuesto. se mantiene que es un retroceso? Yo siento, por supuesto que es un retroceso. Votación unánime en esta mesa. Es un retroceso. Total. Y además no solo es un retroceso, es desconocer todo el proceso de construcción histórico que eso ha tenido en Panamá. ¿Usted quiere complementar algo, Juan Carlos? Sí, yo pienso que es muy bonito que mañana nosotros estemos celebrando con regalos y date cuenta cómo todo, incluso desde las pantallas, está orquestado para relegar el rol de la mujer. Las propagandas son compra ollas, compra batas, regala una estufa, Planchas. la plancha. Y hoy, en el 2025, seguimos validando ese tipo de sistemas. Incluso entonces esto es una conjunción de muchos actores, Castalia. Pero yo creo que el mejor regalo que nosotros como sociedad podemos dar, y le hablo a los hombres, es hacer que este día sea 365 días, asumiendo corresponsabilidades en las crianzas, en las labores del hogar y entendiendo que no es ayudar, es coadyuvar a gestionar nuestra propia vida y generar un bienestar en el que todos vamos a ganar. Y esa es la mirada que hace falta a la política. No es, y lo hablamos la semana pasada, esto no es convertir una lucha en un pase de factura por todo el maltrato y la vulneración de años anteriores. No, caminemos hacia la equidad y parte de la equidad son los hombres. Se ha demostrado en muchas otras sociedades que tienen mayor igualdad, que cuando las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, cuando las mujeres se incorporan a la producción,
el país avanza, la economía crece, el bienestar se distribuye, los hogares tienen mayor bienestar. Y eso, entonces, si sabemos que es así, ¿por qué si las mujeres destinan todos sus recursos al bienestar de sus hijos, de su familia, y sabemos que esto dinamiza la economía, entonces, ¿por qué no apostarle a eso? No solamente por un tema de equidad para que seamos par, no, sino para que también las mujeres ayuden, como son motor prioritario en la economía de un país. Hay un elemento, yo creo que nuestros políticos no están viendo eso. Hay un elemento que quiero traer a colación, no sin desmeritar a los varones buenos, honestos. Hay un problema grave en nuestra sociedad que es la corrupción. Terrible. ¿Son las mujeres menos corruptas? Las Yo mujeres- he escuchado estudios que indican Yo le podría decir. que las administraciones públicas en manos de mujeres son menos corruptas. ¿Eso será cierto? O Le puedo decir, las mujeres tienen mejores tasas de repago de sus préstamos. Eso es una realidad. Las mujeres tienen menores tasas de incidencia de accidentes. Todo ello tiene que ver con la aprehensión de la mujer a someterse a un riesgo de exponer su futuro, su familia, su hogar a situaciones de controversia, porque nosotras tendemos a cuidar. No es por un Somos tema cuidadoras aprendido por por un rol, excelencia. sino porque somos las que administramos los hogares, las que estamos al frente, y generalmente eso trae como consecuencia que, por ejemplo, las señoras estas que son del tránsito, las Sí. personas se piensan mucho Tiemblan cuando antes de aparece someterse un agente de a un tránsito. agente de tránsito que pedirle una coima. Entonces, eso en el caso de la mujer, ¿y por qué? Porque hay una certeza en el trato de que las mujeres tenemos en la función pública. En general, la mujer delinque menos. Eso es una realidad en Panamá y en el mundo. Delinque menos. Lo cual no quiere decir que todas las mujeres sean hermanitas Claro, de la caridad. no. Pueden haber situaciones de mucho tipo. Pero por todo lo que ha explicado Ana, la mujer está sujeta a cometer menos actos de corrupción, a ser más estricta en su cumplimiento, a ser más ordenada en su vida, de una manera muy general. Entonces, yo sí creo que apoyar el desarrollo de las mujeres, apoyar las instituciones que promueven el desarrollo de las mujeres, no es para beneficio de las mujeres, es de interés de la sociedad, país, es cómo para no. beneficio de Del la país, sociedad. sí, convencida. Y en un día Quiero como mañana hay que reconocer eso de manera muy, muy fuerte para realmente poder avanzar. Muy bien, a pesar de que las mujeres que trabajan desde los hogares, ese aporte no se mide en las cuentas nacionales, sin ese trabajo desde los hogares que No no, hay se remunera, nada. el país no avanza. Ojalá en algún momento progresemos para poder medir el aporte de las mujeres en las cuentas nacionales, el aporte que hacen las mujeres desde sus hogares. Y ese aporte es importantísimo como motor de desarrollo de este país. me ha encantado esta mesa, de verdad. Hay que seguir abordando el tema más allá de la fecha. Quiero, más que conclusiones, ¿qué mensaje envían cada uno de ustedes en el marco de esta celebración del Día de la Madre que festejamos en Panamá mañana? Un mensaje a las madres y un mensaje a la sociedad misma. Un mensaje a las madres. El mensaje a las madres es que si hay un segmento de la sociedad que reconoce en esencia y en profundidad el trabajo que la madre panameña realiza todos los días, que es un trabajo encomiable porque saca adelante una familia y saca adelante unos hijos. Y a la sociedad y a los políticos, que miren lo que ha pasado en otras partes del mundo. Las mujeres sí cuentan y las mujeres sí se fijan en quienes están protegiendo sus derechos y en quienes están promoviendo su desarrollo. Si no, calculen cuál fue el porcentaje de mujeres que votó por Mandani en Nueva York. ¿Cómo no? O sea, las mujeres podemos cambiar la historia y los políticos presten atención en eso. Las políticas dirigidas a mujeres son políticas que les pueden hacer lograr grandes cosas. Ana. Un saludo a todas las madres sindicalistas, a las maestras, a las trabajadoras domésticas del hogar, a las remuneradas, no remuneradas, a todas aquellas mujeres que todos los días luchan por sacar adelante a sus familias, a la sociedad en términos generales y al país. A esas mujeres tenemos que apoyarlas y entre nosotras mismas, cada vez que podamos aprovechar estos espacios, lo vamos a aprovechar para motivar su progreso y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ellas puedan seguir adelante. Juan Carlos. Tenemos muchos retos, no vamos a la velocidad que queremos. Yo creo que es importante que todos tomemos acciones en este tipo de temas y particularmente a las madres con ese amor y con esa gratitud que todos tenemos hacia la figura materna, también mandamos un mensaje. Si usted tiene hijos, varones, empecemos desde ya, desde el proceso de crianza, a cortar
con esta histórica cultura de machismo que excluye a los hombres y los relega de esa gran responsabilidad que sí o sí debemos tener en la gestión del hogar y en la construcción de una mejor sociedad. Entonces ahí destaco lo que decía Leonor, ese valor fundamental de la mujer en ese proceso de crianza va a garantizar que en un futuro tengamos muchos más hombres que contribuyan a que las familias se mantengan estables. Gracias por acompañarnos y gracias por el mensaje que han enviado al país en este bloque que hemos querido dedicar justo y necesario al análisis del rol de nuestras madres, el rol de las que somos madres, de todas esas mujeres que al final están esperando solamente oportunidades, porque yo no creo que nadie desee ser madre y no cumplir con la meta más importante, porque más allá de que soñamos que nuestros hijos lleguen a ser grandes profesionales, yo siempre digo que debemos esforzarnos más para que nuestros hijos, además de ser buenos profesionales, sean buenos seres humanos. Lo más importante. ¿Cómo no? Eso es lo más importante. Así Agradecida por la compañía. Vamos a la pausa, pero al regresar compartimos las conclusiones, pero también la caricatura de Hilde. No sé en cuál de los tres bloques se ha inspirado, pero bueno, estamos esperando aquí deseosos la inspiración de Hilde para este radar. Estamos de regreso en la parte final de Radar y como siempre en este bloque ya tenemos que compartir cuál ha sido la inspiración de Hilde y su caricatura para este radar. Esta no requiere de mayor explicación y se ha inspirado Hilde en el primer bloque que tiene que ver con los fondos del Estado transferidos a algunos municipios. Y es época navideña, así que por ahí le puso su toque navideño Hilde a este trazo. En algunos municipios del país aparece una chimenea muy bonita, con varias medias, esas tradicionales que se colocan arriba de la chimenea esperando ese regalo de Santa. Y bueno, aparecen, a ver, ¿cuántas medias? 6 medias llenas de billetes. Aparecen 2 personajes, uno que parece Santa, otro que parece un ayudante de Santa. Se parece mucho al ministro de Economía y Finanzas y al Contralor de la República. Ahí está, para algunos hubo regalos, para otros no. Yo me quedo con lo que decía uno de mis invitados en el primer bloque, que hay que pedir a los alcaldes. Si no están pidiendo, pidan, que dice que la clave es pedir, así que pidan para ver si los incluyen. Vamos a ver en qué queda toda esta situación, los anuncios que se han hecho de modificaciones a la ley de descentralización, a pesar de que nos queda claro que estos fondos distribuidos no pertenecen a los fondos de descentralización, pero sí a una norma que se permite, según ley, poder dar esos fondos cuando los municipios los requieran directamente del MEF, Contraloría, a esos municipios. Comparto ya las conclusiones y me he concentrado más que todo en ese bloque, porque la distribución equitativa de los recursos del Estado destinados a los gobiernos locales atraviesa por una nueva crisis por falta de equidad, de transparencia y la discrecionalidad que se mantiene pese a los escándalos y a las investigaciones que se adelantan en el Ministerio Público por actos ocurridos en el gobierno pasado. Ahora habrá que esperar una nueva modificación a la ley de descentralización, pero también los resultados de la nueva auditoría anunciada esta semana por el gobierno. La descentralización sigue siendo clave para que los fondos del Estado ayuden a nuestros gobiernos a resolver los problemas, sobre todo cuando 60 de los 85 municipios del país no son autosuficientes. Pero esto amerita de leyes robustas, de fiscalización, pero sobre todo de la participación ciudadana. Nos toca nuestra parte. No quiero finalizar este radar sin antes desearle a todas las madres de este país un feliz día. Bendiciones para ustedes y su familia. Y créanselo, seguimos siendo pieza clave en el desarrollo de nuestro país. A criar a nuestros hijos con amor y, como decía en ese bloque, preocuparnos no solamente porque sean buenos profesionales, nuestras sociedades también merecen buenos ciudadanos y buenos seres humanos. Feliz día y pásenla bien en familia. Nos vemos el próximo domingo en otro radar.